Es una constante que al escuchar la palabra cáncer se piense en un desenlace fatal. Pero ¿sabemos en realidad qué es el cáncer? ¿Cuál es el pronóstico del paciente cuando recibe el diagnóstico? ¿Cómo se relaciona este padecimiento con nuestro estilo de vida? ¿Y qué manejo se debe ofrecer al paciente y su familia si se identifica predisposición genética? Si quieres conocer las respuestas a estas y otras interrogantes, quédate en Diálogos en Confianza para que los especialistas te informen. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes este lunes hablando de salud. Y hoy es un día importante, 19 de septiembre. Hoy conmemoramos el temblor, el terremoto de 1985. Hace ya 31 años que la ciudad pasó por esta tragedia. Y con respeto nos referimos a esta fecha por toda la gente que se perdió, los familiares. Pero también es una fecha que recordar porque fue un momento en la historia de México en donde todos los mexicanos nos unimos de una manera increíble para apoyar una causa común, ayudar al de junto. Entonces hay que fijarse en las cosas buenas y recordar cómo sí podemos lograr muchas cosas. El día de hoy vamos a hablar de cáncer. Es un tema amplio, es un tema, como ya se mencionó ahorita al inicio del programa, que en donde escuchamos la palabra tendemos a asustarnos muchísimo. Pero ¿cómo ha cambiado esto? ¿Cómo está el cáncer en nuestros días? ¿Se está diagnosticando más cáncer o es en realidad que existe más cáncer? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo podemos estar en cuidado? ¿Cómo estar alertas de que existe esta enfermedad? Como todos los lunes me acompaña Oscar Virués. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muy buenos días. Me da mucho gusto comenzar esta semana aquí en Diálogos en Confianza. Desde luego, darle la bienvenida a todas las personas que hoy encienden su televisor en la señal de Canal 11, quienes se conectan también a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección, de hecho, para ver el programa en vivo a través de internet es www.canal11.ipn.mx. Otra forma de hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas, es la línea telefónica y el número es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Por supuesto también a nuestras y nuestro especialista. Y qué tema tan importante el de hoy, como decías, mi querido Pepe, porque creo que si bien es cierto, hoy en día ya no se piensa que cáncer es sinónimo de muerte, es apenas hasta hace muy poco tiempo donde sí, ante un diagnóstico de cáncer, el pensamiento era fatal, ¿no? Era como, pues ya la verdad, pocas expectativas de vida. Y hoy podemos ver que es diferente. Exactamente, es muy importante este tema. Vamos a conocer qué es el cáncer, porque es otro punto importante. Mucha gente, como vamos a ver ahora, probablemente no sepa exactamente lo que es. Y de todas las enfermedades que existen, es curioso que esta enfermedad amerita una especialidad. A diferencia de, por ejemplo, con nosotros en gastroenterología abarcamos muchas, el oncólogo ve una enfermedad que es cáncer. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan en el día de hoy. En primer lugar, la doctora Silvia Allende Pérez. Doctora, bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. La doctora Allende es jefa del Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología de la Secretaría de Salud, INCAN. La doctora Erika Ruiz García, bienvenida, doctora. Muchas gracias. Coordinadora del Departamento de Medicina Translacional del Instituto Nacional de Cancerología de la Secretaría de Salud, INCAN nuevamente. Bienvenida, gracias. Qué gusto. La doctora María Teresa Cisneros, doctora, gracias por acompañarnos. Doctor, gracias. La doctora es consejera y asesor médico de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Y finalmente el doctor Ricardo Villalobos Valencia. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día. El doctor es oncólogo médico del Hospital La Linde. Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, patología, para ser específicos, y te ponían a leer aquellos librazos. Ahora yo creo que lo hacen todo por internet, pero yo me acuerdo el capítulo de cáncer empezaba diciendo todo lo que le gusta al ser humano, todo lo que está prohibido, todo lo que es en contra de la ley. Si no es en contra de la ley, es en contra de la religión o te da cáncer. Así empezaba el capítulo del libro. Pero vamos a ver qué opina la gente de qué es el cáncer. ¿Conocen verdaderamente de qué se trata esta enfermedad? Vamos a verlo. Pues es una enfermedad muy fea que le pasa a muchas personas por no cuidarse o por consumir malos alimentos. Sí, una enfermedad que nos puede dar a todos
sobre todo a las mujeres, en la matriz, en los senos, en cualquier parte del cuerpo. Y tenemos que prevenirla y yendo a revisión con el médico. Sí, empieza por un bicho en la matriz, dependiendo, en la sangre, en el busto, cervicouterino, dependiendo. Pues una enfermedad que da en los senos, en la matriz, pues ahora sí que en todo el cuerpo. En realidad no sé qué sea realmente la enfermedad. Es una enfermedad que le da tanto a hombres como a mujeres o hasta niños. Son órganos, son así algo maligno que te puede dar en tus órganos, ya sea en tu órgano reproductivo, en las mamas, en la piel, en la garganta, en varios lugares. En realidad una definición no la sé concretamente. Sé que es una enfermedad muy dura, que son células que matan otras células buenas. El cáncer puede empezar casi en cualquier parte del cuerpo. Veamos qué sucede. Todo nuestro organismo está conformado por células, las cuales crecen, se multiplican y mueren. Constantemente todos nuestros órganos se están renovando, cambiando células viejas por células nuevas bajo un proceso organizado y controlado. Sin embargo, cuando existe cáncer, este crecimiento y muerte normal de las células pierde su armonía. El proceso se hace desordenado, caótico e incontrolado. Las células anormales sobreviven y la aparición de células nuevas anormales es muy rápida. Este crecimiento desorganizado crea lo que conocemos como tumores. Muchos cánceres forman tumores sólidos, conformados por masas de tejido, pero hay cánceres en la sangre, como son las leucemias, que no forman tumores sólidos. Al crecer los tumores, algunas células cancerosas pueden desprenderse y viajar a lugares distantes del cuerpo o a órganos vecinos para crear nuevos tumores. A esto se le conoce como metástasis. Bueno, ahí lo tienen, ¿qué es lo que es el cáncer? Y doctores, los invito a que nos expliquen por qué existe esta mala información o desinformación o ausencia de información en cuanto al cáncer, porque todos hemos escuchado hablar de él, pero como vieron en el sondeo, es muy poca la gente que verdaderamente sabe qué es. Sí. Bueno, si me permiten decirles, creo que en nuestro país necesitamos todavía muchísima información sobre el cáncer. Todavía se dice cáncer y la gente dice me voy a morir. Necesitamos más información, más educación en salud y yo lo considero que eso debe de ser, yo diría desde la secundaria. Que ahorita que hay una renovación de los programas educativos, ahí debería existir todos los factores de riesgo que participan en el cáncer para que el joven, el niño, comience a ser más consciente de que le puede pasar. Un ejemplo, por ejemplo, pues es el tabaco, el fumar. Lo ven tan lejos los niños y comienzan a fumar ahora, dicen que a los 10, 11 años, y ese es un factor de riesgo tan importante para cáncer de pulmón, que es de los primeros que causan mortalidad en nuestro país. Aquí las doctoras lo pueden decir de cancerología, yo creo que siguen llegando como primera causa de muerte, o entre, por ejemplo, en el hombre, pulmón, próstata, sí, pero el tabaco influye en una parte importante y no tenemos educación. El joven cree que se siente pues como más varonil o como que ya es más grande, y ahora las mujeres también, ¿no? O sea, que ese es uno de lo que nos está pasando, una falta de educación. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el panorama general del cáncer en nuestro país? Si me lo permiten, yo puedo añadir que además de que se está dando una mayor frecuencia en cáncer, también se están diagnosticando más casos. Actualmente creemos que es por los productos tóxicos con los que nos relacionamos, pero yo creo que es una serie de factores que desencadenan el cáncer. Pongo un ejemplo, los rayos ultravioleta, estamos expuestos más al rayo ultravioleta, ahora sabemos que tenemos que utilizar filtros para evitar el cáncer de piel. Los alimentos, tenemos más conocimiento de cuáles son los alimentos que pueden ser cancerígenos, pero también tenemos más acceso a redes de comunicación, lo que nos permite mayor entendimiento de la enfermedad
Y también existen métodos que nos facilitan la detección oportuna. Hay más campañas, aunque insuficientes creo yo, pero hay más campañas de detección temprana. Entonces eso nos permite diagnosticarnos a los casos en etapas más tempranas. Surgen varias preguntas de este comentario. La primera de ellas ¿es en realidad que existe mucho más cáncer que en el pasado o se están diagnosticando más cánceres? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era chico que le preguntas en una historia clínica a alguien, ¿de qué murieron tus abuelos? No sé, mucha gente no sabe. Sí, se murieron de un paro cardíaco, no, como digo yo, que muerto no tiene un paro cardíaco, ¿verdad? Pero a lo que voy es, ¿se diagnostica más o en realidad sí hay más, un número mayor? Sí hay un número mayor de casos. Claro. Esto va muy ligado a que la expectativa de vida es mayor y por lo tanto, como somos más longevos, podemos tener también mayor predisposición, aunado a lo que ya comentaba el doctor Villalobos sobre los estilos de vida. Y regresando a la pregunta inicial, ¿qué es lo que hace que la gente no sepa? Yo creo que es la falta de educación. Yo creo que los medios hoy en día han hecho una gran labor porque cada vez la gente como que se entera más, quizá no de la forma en que quisiéramos, pero cada vez se va enterando más sobre el cáncer y empieza como a discernir entre lo bueno y lo malo, aunque no de forma tan clara como uno quisiera, pero es un inicio. Yo me dedico a tubo digestivo, a los cánceres de tubo digestivo, y yo lo que siempre he peleado es que hoy en día, si bien la labor, por ejemplo, en cáncer de mama ha sido tan impresionante a nivel mundial y que ya todo el mundo lo tiene como muy entendido, tenemos otros cánceres que no les estamos poniendo atención y que nos van a empezar a rebasar. Uno de ellos es por ejemplo, el cáncer de colon, que a mí me llama mucho la atención. Hace como 5 meses estuve yo en la Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización Panamericana de la Salud en Washington, y se hablaba de qué está haciendo América Latina sobre prevención, porque si bien los números son como muy fríos y pueden ser escalofriantes, tenemos que enfrentarnos y ver la realidad. Para el 2030 va a haber un 60% de aumento en el número de casos de colon. Y la mayor parte en toda América, en todo el continente, pero la mayor parte va a ser en América Latina. Y América Latina, ¿qué está haciendo sobre prevención? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención en esta reunión que tuvimos, que también hubo gente de Canadá y gente de Estados Unidos, que también ellos, a pesar de que son países con mejores niveles de educación, también no del todo tienen como muy claro la población común sobre los cánceres. Entonces decían, necesitamos, y hacíamos como un poquito de énfasis, un evento así como el de Angelina Jolie para la mama, algo así en colon, para que la gente se dé cuenta que también tiene un colon y que puede tener cáncer. Entonces es realmente la falta de educación desde la niñez lo que hace falta para que la gente empiece a pensar sobre esta enfermedad. Tenemos aquí en México el Registro Nacional de Tumores en Cáncer, aquí en nuestro país. ¿Cuál es la ventaja de realizar esto? La gran ventaja, cuando uno conoce cuántos casos hay y cómo se están dando los casos, uno puede implementar estrategias para parar o detección. O sea, es importante. Sí, detección, diagnóstico temprano. ¿Nos podrían decir, no estamos hablando de un cáncer específico el día de hoy, sino cáncer en general? ¿Nos podrían decir cuáles son los tumores más frecuentes en nuestro país? En el caso de las mujeres, pues lo que ya sabemos, cáncer de mama, y en el caso de los hombres, pues cáncer de próstata, por orden de frecuencia, pero también hay que hablar de mortalidad. Ajá. Pero seguido de eso es cáncer de colon, y luego cáncer de estómago, o sea, hay varios pulmón, cánceres. ¿Y pulmón? Sí, también, claro. Sí, en el caso de los hombres, la primera causa en frecuencia es cáncer de próstata. En segundo lugar es el cáncer de pulmón, en mortalidad estamos hablando también. Y en tercer lugar el cáncer de colon. En el caso de las mujeres, desde el 2007 dejó de ser el cáncer cervicuterino la primera causa, es el cáncer de mama en frecuencia y en mortalidad, seguido de cáncer de pulmón, en tercer lugar cáncer cervicuterino que todavía sigue y en cuarto lugar cáncer de colon. Como bien lo menciona la doctora Ruiz, el cáncer de tubo digestivo se ha incrementado lamentablemente, el cáncer de mama sigue siendo la primera causa. Y sería adecuado hacer un paréntesis en cáncer de mama, si bien el tema es cáncer en general, son factores genéticos y ambientales los que influyen en el cáncer de mama y muchos de estos factores los podemos cambiar o los podemos prevenir. Una cosa importante, sí, doctora. Sí, a lo que decía el doctor, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 70% de los cánceres se presentan en Latinoamérica,
o sea, en países en desarrollo, y está demostrado que el 40% de ellos se podrían prevenir, ¿sí?, con medidas de conocimiento de factores de riesgo y métodos de detección oportuna. Yo aquí les podría hablar de todos ustedes de Historia Patria. Me tocó, se puede decir, hace muchos años, intensificar el programa de detección de cáncer cervicuterino. Yo soy citóloga y yo fui de las pioneras en la aplicación en una manera masiva de la citología en nuestro país. Antes la mortalidad de cervicuterino era de una manera muy importante y creo que ya hemos logrado que exista mayor conciencia. Ahí me tocó ir a lugares donde para hacer un Papá Nicolau el hombre estaba con el machete al lado porque ¿qué le van a hacer a mi mujer? ¿Por qué la van a revisar? Creo que eso ya ha cambiado un poco. Y para que se den una idea sobre mama, por ejemplo, en 1970 se registraron 700 casos de muerte, perdón, de funciones de muerte por cáncer mamario y ahorita son más de 5,000, cerca de como 5,500 de funciones anuales. O sea, se ha incrementado mucho. Ahí sí son factores de riesgo que tienen que ver con estilos de vida. Las mujeres tienen su primer hijo mucho más tarde, después de los 30 años, 35 años, que es un factor para cáncer mamario. Hay más obesidad, hay más sedentarismo, independientemente del factor genético. Hay menos número de hijos, las mujeres ya no quieren amamantar a sus hijos. Ahorita hay un programa para incrementar el que la mujer amamante a sus hijos. Porque la lactancia es un factor protector. Factor protector. Entonces, esos son estilos de vida para cáncer mamario. La mujer debería pensar un poquitito. Siempre está diciendo, bueno, primero termino mi carrera, luego una maestría, luego un doctorado, y luego voy a tener un hijo. Y a los 37 está pensando comenzar a tener su primer hijo. Ya no siempre se ovula, es otro factor. Y entonces comienzan con terapias hormonales muy fuertes, que es otro factor de estilo de vida para cáncer mamario. Bueno, es interesante esto que estamos hablando, vamos a ir ahorita a un corte, pero es importante lo que están comentando nuestros especialistas, porque estamos hablando de cáncer y ya se tocó varias veces por arriba muchos puntos en donde si no son prevenibles son detectables a tiempo y esto cambia totalmente el pronóstico de un paciente con cáncer, diferentes de los que hemos estado hablando, y vamos a hablar muy someramente de cada uno de ellos y vamos a ver qué medidas, qué factores de riesgo tenemos como población general, y el chiste de este programa es básicamente que nos enteremos, que estemos bien informados. Ya regresamos con ustedes, esto es Diálogos en Confianza. Los factores de riesgo tienen que ver con nuestro estilo de vida, tienen que ver con nuestra alimentación, tienen que ver con si realizamos ejercicio o no. En términos generales, debo señalar que el principal factor de riesgo para tener cáncer es la edad, pero este riesgo se aumenta o disminuye con la edad dependiendo de nuestro estilo de vida. En lo que más podemos incidir cualquier individuo en general es en la alimentación. Hoy sabemos que la alimentación rica en carbohidratos te aumenta el riesgo, y que una alimentación rica en verduras vegetales te disminuye el riesgo. Además, debe ser acompañado por un consumo regular de alimentos cárnicos. En conclusión, si disminuimos los carbohidratos, aumentamos frutas y verduras y tenemos un consumo regular de carbohidratos, vamos a impactar de manera decisiva en disminuir el riesgo para cáncer del tubo digestivo, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer e incluso de la próstata, que tiene que ver con lo que ingerimos. Otro factor importantísimo, que es por sí solo el factor de riesgo más consistente estudiado en el mundo, es el tabaquismo. Queda clarísimo que el tabaquismo, que tiene una cantidad enorme de sustancias cancerígenas, de las cuales 80 son realmente potentes, son un factor de riesgo consistente para muchos tipos de cáncer. Toda la gente piensa, tabaquismo, cáncer de pulmón. Es uno de los tumores, pero el tabaquismo entra en contacto con nuestro organismo, bueno, quien fuma por supuesto, desde que lo inhala, la cavidad oral, la boca, la lengua, la base de la boca, la faringe, la orofaringe, todo el tracto digestivo van pasando las partículas, pero además otras se absorben y circulan por el organismo. Cada fumada deja productos, sustancias oncogénicas en todo nuestro organismo. De tal manera que no fumar por sí sola quizás sea la medida en medicina más importante para tener una mejor salud y disminuir el riesgo del cáncer.
Un tercer punto sería la actividad física. Entonces se sabe perfectamente que, pues, el tener una actividad física regular, tenemos una mejoría en nuestra condición médica general, nos ayuda para tener un peso más equilibrado y es una medida que suma para disminuir el riesgo de tener cáncer. En suma, 3 cosas están a nuestro alcance para disminuir el riesgo del cáncer. Tener una dieta balanceada, no fumar, tener una actividad física regular. Creemos que el cáncer le sucede a los demás, porque somos saludables, porque fumamos, no fumamos, porque somos cuidadosos y queremos que le suceda a los demás. El cáncer, lamentablemente, es una enfermedad que tiene una distribución universal. Entonces, nos puede suceder a nosotros. Entonces, debemos llevar a cabo esas medidas, debemos transmitirlos a nuestro entorno, porque sí podemos hacer algo para bajar, disminuir el porcentaje de enfermos con cáncer. Y está en nuestras manos hacerlo. No esperemos tener la enfermedad. Y si por alguna razón la enfermedad se va a presentar y se fuera de nuestro alcance, estemos atentos a los síntomas, detectarlo oportunamente y tener la oportunidad de curarnos. Porque el cáncer, si se detecta a tiempo, puede curarse. Esa última frase es muy importante, el detectar a tiempo este tipo de enfermedades para tratarlas. El doctor se refería básicamente a las harinas refinadas, a las azúcares refinadas cuando habla de carbohidratos, porque nos recomienda una fruta alta en frutas y verduras que son carbohidratos, pero lo que él se refiere es evitar todo lo procesado y atenernos más hacia las cosas naturales. Ahora sí, Oscar, parece que ya te empezaron a llover alguna que otra pregunta por ahí, las voy a ir anotando y recuerden que en el bloque 6 las vamos a tratar de contestar todas. Así es, nos dice por principio de cuentas, Dora Elia Insauste. Mi madre tiene leucemia, el doctor le comenta que tiene el cáncer encapsulado. ¿Me podrían explicar los especialistas a qué se refiere con encapsulado precisamente? Lourdes Morales Peña. Quisiera saber si el horno de microondas produce cáncer, como se ha dicho desde hace ya varios años. Evangelina Posada, tengo cáncer en la cabeza. Antes de padecer esta enfermedad nunca me sentí mal. Siempre fui sana. En diciembre cumplo 10 años de que me operaron y actualmente tengo el 20%, supongo, de cáncer. ¿Qué significan las convulsiones que presento de manera regular? Guadalupe Rangel. Tengo una hermana que tiene cáncer de vejiga, ya la operaron y le quitaron 2 tumores. No estamos muy bien económicamente y ya le mandaron a hacer quimioterapia a mi hermana una vez por semana y cada una se la cobran en 2,500 pesos. ¿Ustedes saben de alguna institución que nos pueda ayudar con las quimioterapias? Berta Velázquez Vicente, ¿qué calidad de vida puede tener una persona a la que le detectaron cáncer o carcinoma hepático? Por otro lado nos dice Nimsay Reyes Hernández, entiendo que a un adulto le dé, pero ¿cómo ha llevado o cuidado su vida? Pero a un niño o niña, ¿por qué razón? Se dice que no es tan común, que es raro el cáncer en los niños, pero yo lo vi desde adentro y es impresionante el número de niños que hay en solo ese hospital. Vero Friday nos dice, hola, buen día. Honestamente, creo que hace falta más información con respecto a esta enfermedad, pero también existe negligencia médica por parte del sector salud. Muchas veces lo detectan cuando ya se tiene metástasis. A mi madre le detectaron el cáncer de ovario cuando ya no había nada que hacer. Se estuvo atendiendo en el IMSS y solo le decían que era una colitis o una infección estomacal. También es falta de interés de los médicos o tal vez la falta de equipo en esta institución, porque no hacen los exámenes pertinentes para detectarlo a tiempo. También nos agrega Joseph G. El cáncer es una reproducción desordenada de células sobreviviendo las células anormales y creando tumores. La información es clave y necesaria para los mexicanos, sobre todo en el tema de cáncer y todas las implicaciones. En hombres, cáncer de próstata, de pulmón, de colon, y en mujeres de mama, cérvico-uterino, de colon, etcétera, etcétera. Elena Rodríguez, ¿el cáncer de ovario es más agresivo que los demás que les dan a las mujeres? ¿Cómo se puede prevenir? ¿El cáncer también puede ser hereditario? Supongo que se refiere solamente a este tipo de cáncer de ovario, pero bueno, extenderíamos la pregunta. Verusca Valdés, hablando de prevención, soy mujer, ya me hice estudios de mama. ¿El IMSS hace estudios preventivos de colon también? Y parte de las preguntas que hasta el momento nos han llegado aquí. Acá las estoy anotando todas, algunas van a salir a lo largo del programa y las demás nos las van a ir contestando. Vamos a dejar las preguntas al final, pero a lo mejor en la conversación van saliendo. Doctores,
¿Por qué se ha determinado que algunos, como vimos en la cápsula, algunos hábitos sí tienen relación con el cáncer? Y si hay esta falta de desinformación, porque normalmente se habla de hábitos saludables, los que vimos ahorita son hábitos que no nada más previenen contra cáncer, sino contra otras enfermedades. ¿Por qué la falta de promoción o la falta o la renuencia de la población en general de tomarlos en cuenta? Yo pienso que en gran medida es la falta de datos, de estadísticas respecto a nuestra situación epidemiológica. El Registro Nacional de Cáncer en México, el último fue en el 2003. Tenemos cifras del INEGI, tenemos cifras de Globocam que son indirectas, pero no tenemos diagnósticos situacionales del todo certeros. Y cuando no se tienen los diagnósticos situacionales, podemos caer en falta de estrategias que nos permitan llevar a cabo planes de prevención y de detección oportuna. Tabaquismo, por ejemplo, que es una de las principales causas en nuestros hábitos. No sé si se lleva a cabo un registro, no sé si se llevan a cabo estrategias. La OMS ha implementado candados como la publicidad, como los impuestos, una serie de medidas para evitar precisamente el que este hábito cause tanto daño. La obesidad, por ejemplo, es otra de las causas por las cuales se desarrollan mucho tipo de tumores, pero no tenemos una epidemiología. Sabemos que México es el primer lugar en obesidad en niños y adultos. Estaba yo leyendo que en la OMS, por ejemplo, en 1900 tenían un cálculo de 32 millones de obesos infantiles. En el 2008 subió a 42 millones de obesos pediátricos y se calcula que para el 2025 vamos a ser cerca de 70 millones de obesos infantiles, lactantes y menores de 5 años. ¿Cuál es la relación de la obesidad y el cáncer? Tiene muchísima relación. Se ha visto que en poblaciones obesas hay mayor cantidad de cáncer de mama, de cáncer de ovario, de cáncer de estómago, de páncreas. Se le ha atribuido a la secreción de una hormona parecida a la insulina, el hecho de que estimule a las células para degenerarse, y también la resistencia a la insulina se le ha atribuido también una de las causas por las cuales la obesidad causa cáncer. Doctora Silvia, usted que está en cuidados paliativos, que ve al paciente ya enfermo, ¿qué tanto los pacientes hablan volteando para atrás en el espejo retrovisor de la vida de sus hábitos, de que si yo hubiera, que lo hubiera, sabemos que no existen, pero cuando el paciente ya está en una situación como la que le toca ver a usted con cuidados paliativos, ¿qué dice el paciente en respecto al tipo de vida que llevó? Bueno, yo creo que lo primero que dice es que hubiera tenido más información para poder hacer planes nutricionales ad hoc. Y una de las quejas más importantes son los cambios en el estilo de vida, estas horas de trabajo muy prolongadas, con hábitos de comida rápida, ¿verdad? Que en ocasiones no da el tiempo y la prudencia, pues, de poder alimentarse adecuadamente. Y esto se ve reflejado también en los niños, porque ahora vemos que estas familias han cambiado, ¿no? La mamá trabaja, el papá trabaja, los niños van a la escuela, entonces no hay tanto tiempo para la preparación de los alimentos, y esto a la larga, en retrospectiva, los pacientes o incluso aquellos que llegan a fallecer, las familias, fíjate que nos platican en las terapias de duelo, cómo podrían en un momento dado mejorar a partir de esa pérdida lamentable un nuevo estilo de vida en esa casa, y por supuesto también en el núcleo que les rodea, esto es en las oficinas o con los compañeros. O sea, cómo transmitir, no en casos, digamos, en donde falleció alguien, esta situación de la alimentación, sino hacer campañas masivas en donde acercarse a lo mejor a los nutriólogos es muy bueno, sobre todo cuando las mamás no tienen mucha idea y preparan estos lonches, volviendo a la cuestión de los niños, donde les ponen sabritas y les ponen una serie de cosas, papas fritas y cosas que realmente tienen un contenido más alto de grasa que de proteína, por ejemplo. Y esto obviamente va a afectar también a la larga el desarrollo del niño, no solamente la predisposición de cáncer. Se tocó el punto y en una pregunta sobre la genética, y tenemos una cápsula que nos habla sobre el cáncer hereditario. Vamos a verla.
El cáncer hereditario es la causa del cáncer en el 10% de todas las personas que padecen algún tipo de neoplasia. Es decir, una de las primeras preguntas de cualquier persona que se enfrenta a la enfermedad, ya sea como paciente o como familiar, es ¿por qué? ¿Por qué lo tengo? ¿Por qué lo tiene mi mamá, mi papá, mi hermano? Y la respuesta para el 10% de estas personas es que hay un gen que no funciona adecuadamente porque tiene una alteración que llamamos mutación y esto les confiere una alta predisposición para vivir con cáncer a lo largo de la vida. A esto se refiere el término cáncer hereditario. El cáncer hereditario lo podemos ver como una presentación en prácticamente cualquier tipo de tumor, a excepción de ciertos tumores que ya sabemos que su causa es infecciosa, como el cáncer cervicouterino por el virus del papiloma humano, o en algunos otros tipos de tumores donde podemos identificar claramente el origen como ambiental, como por el tabaco y esto. Pero en el resto de los tumores vemos esta presentación. Es más frecuente observarlo en cáncer de mama, en cáncer de ovario, en cáncer de colon, y es aquí donde encontramos a la mayoría de los pacientes, en donde podemos hacer una serie de estudios, una serie de protocolos de atención para prevenir y ayudar a que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida por este origen de herencia. El cáncer hereditario es uno de los principales temas de prevención en cáncer, ya que en este apartado se han documentado las principales acciones efectivas de prevención. Muchas de estas acciones recaen en cirugías que reducen el riesgo de cáncer al retirar los órganos en donde sabemos que una persona con predisposición alta puede desarrollar un tumor, como puede ser el caso de la mastectomía reductora de riesgo, donde se retiran ambas mamas de manera preventiva antes de que se presente el tumor para disminuir esta incidencia de cáncer, o la salpingoforectomía reductora de riesgo, donde se retiran los ovarios y las trompas de falopio para reducir la posibilidad de tener cáncer. Sin embargo, estas medidas son muy específicas para las personas que tienen este riesgo y en quienes detectamos esas alteraciones genéticas. Es decir, no son recomendaciones que se puedan hacer como prevención de cáncer en cualquier miembro de la población, exclusivamente en aquellas personas que, tanto en ellas por haber padecido cáncer o en sus familiares, se hayan hecho todas las atenciones médicas y los estudios moleculares para diagnosticar que se tiene esta predisposición alta, y se toma la decisión en un contexto multidisciplinario, es decir, con una serie de médicos que van a ser especialistas en cirugía, en ginecología, en oncología, en genética y en psicología, para contemplar que el paciente esté tomando la mejor decisión, que sea de su pleno entendimiento y que realmente le dé un beneficio y que mejore su vida con esta acción. La manera de identificar el cáncer hereditario recae en la historia de la persona que tiene cáncer, es decir, gente joven con casos raros o poco frecuentes de tumores, y que en la familia se encuentre la historia de tener cáncer. No cualquier persona que tiene historia de cáncer en la familia quiere decir que va a ser hereditario, pero sí si en la familia se ven agregados los casos de cáncer en una misma rama y que las personas que lo padecen son relacionadas íntimamente entre ellas, como padres a hijos. Por lo tanto, es fundamental que cada uno de nosotros conozcamos con el mayor detalle posible la historia de salud de nuestra familia para saber si tendríamos esta posibilidad de que exista cáncer hereditario en nosotros y en nuestra familia. Ahí lo tienen, la genética, otro factor importantísimo que ya fue una de las preguntas. Doctores, ¿se toma la genética como un factor de riesgo como la obesidad o el tabaquismo, o ya traes una sentencia en tu disco duro en la genética? ¿Cómo se aborda esto? Yo creo que es muy importante que la gente sepa que del 100% de casos, de cada 100 casos con cáncer, 5 a 10 pueden ser hereditarios. Pero los otros 95 son por el estilo de vida, que es lo que se ha estado comentando. Ahora, bien lo decía la doctora, ¿cómo podemos sospechar que puede ser algo hereditario? Justamente, hoy en día tenemos que saber qué pasó con nuestros familiares cercanos, hermanos, tíos, abuelos, para saber si ellos tuvieron cáncer y entonces poder dirigir, hacer este pedigrí, este árbol genealógico, para saber si esto es algo hereditario. Ya si la genetista, que es el médico especialista en ver esta situación, detecta que puede ser hereditario, se hace una prueba.
Perfecto. Ahorita volvemos, vamos a ir a un corte, pero es muy importante entonces que le pregunten a sus papás, si ya no viven sus abuelos, de qué murieron. En la historia clínica hay una parte que se llama antecedentes heredofamiliares y son muy importantes para el médico. Cada quien somos individuales. Fíjense bien cuál fue su historia. Ahorita regresamos con ustedes. Estamos en Diálogos en Confianza. Debemos de saber que existen diferentes métodos de detección para cierto tipo de enfermedades. Está muy difundido el uso de la detección temprana de cáncer de mama, por ejemplo, a través de un estudio que se denomina mastografía o mamografía. Para ovario es controversial aún el uso de ultrasonido seriado para detectar algunos tipos de tumor. Para cáncer cervicouterino, pues el Papá Nicolau y la colposcopía. Para pulmón, en todo el mundo se está viendo que el uso de tomografía de tórax en pacientes de alto riesgo, más que la placa simple de tórax, ayuda muchísimo y puede detectar tumores en etapas muy tempranas. Al igual que esto está el de próstata con los antígenos, estas pruebas rápidas que se están haciendo. Nosotros como radiólogos, ¿qué hacemos para detectar cáncer temprano? Básicamente el cáncer de mama a través de la mamografía en programas de detección. La mamografía es un estudio que ocupa radiación ionizante, debe de tener mucha calidad para poderse realizar y que realmente detecte una enfermedad temprana. Algo que es muy importante, que las mujeres entiendan que la mamografía no se la deben de hacer una vez en su vida, deben de hacérsela cada año o cada 2 años, y no es una vacuna, es un método de detección para detectar enfermedad temprana. ¿Qué recomendaciones doy? A las mujeres principalmente no olvidar que hay 2 pruebas que salvan vidas por los cánceres que son los más frecuentes que afectan a la mujer, que es el cervicouterino y el de mama, y esto se hace a través de un Papá Nicolau, no lo olviden, y la otra es a través de la mamografía a partir de los 40 años. A las mujeres más jóvenes que les recomiendo que se autoexploren y que vayan con sus médicos para que también les hagan una exploración adecuada. Hoy por hoy el cáncer es multifactorial y que no hay un método, no hay una vacuna como tal para prevenir el cáncer. Cervicouterino está siendo muy ayudado con la vacuna contra el VPH, el virus del papiloma humano, pero no es así con todos los cánceres, pulmón, estómago y todos los que conocemos. Aquí, ¿cuál es la recomendación? Estilos de vida saludables, dieta y ejercicio. Eso yo creo que es vital, y no únicamente para prevenir cáncer o para modificar la historia natural del cáncer, para cualquier enfermedad de tipo cardiovascular, todas las enfermedades crónico-degenerativas, es muy importante. El cáncer no es igual a muerte, ya es una historia el cáncer, siempre y cuando realmente hagamos un ejercicio de detección antes de que se presente, palpable o siendo evidente. Como vemos en la cápsula, la detección oportuna de cáncer es clave para tratar este tipo de enfermedades. Estoy como todos los lunes con el público que nos van a contar experiencias que han tenido y me acompaña. Hola, Mónica. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué nos quieres platicar? O más bien, ¿qué le quieres platicar a todo el público que nos está viendo? Bueno, yo soy sobreviviente de cáncer de ovario y la verdad yo siento que es algo que cuesta mucho detectar. Por lo regular, todos los médicos que yo vi me decían que tenía yo colitis, que tenía gastritis, mi estómago ya estaba muy grande, tenía yo un tumor del tamaño de una toronja. ¿Qué síntomas tenías? Me dolía mucho la columna, la espalda. Yo le echaba la culpa a que era el riñón, porque siempre tuve problemas en los riñones. Entonces ya me obstruía mucho, me aplastaba mi mismo tumor. Entonces, pues yo le eché la culpa al riñón y lo que me tomaba pues era un tecito, ¿verdad? ¿Qué edad tenías cuando te diagnosticaron? Tenía yo 42 años. Ok, ¿cuál es tu recomendación a la gente que nos está viendo? Ahorita ya estás bien. Ya, ahorita gracias a Dios ya estoy, bueno, entre comillas me siguen viendo, pero ya soy sobreviviente. Entonces, pues mi recomendación, la verdad, es tener una buena alimentación, porque la verdad es que comemos, bueno, yo comía mucha cosa que no debía, no comía casi verduras, no hacía ejercicio. Entonces mi vida pues cambió radicalmente, dejé de fumar porque la verdad fumaba bastante, no tomaba más que las fiestas, pero sí, el cigarrito sí me lo echaba de vez en cuando o de vez en diario, y el comer papas, el comer pues cosas que no nos alimentan, también no tomaba mucha agua y ahora sí tomo más agua porque la verdad si me tomaba yo creo que 4 vasos al día eran bastantes.
Ok, Mónica, muchas gracias por comentarnos tu caso. Gracias. Y crear conciencia. El caso de Mónica, mujeres, si tienen síntomas recurrentes abdominales y les han dicho que es colitis, que muchas veces sí es, pero están muy recurrentes, pídanles a sus médicos que les hagan un estudio nada más para descartar. Con un ultrasonido se pueden dar cuenta. Sí, el estudio es el K125. Sea 125, este es en sangre. Este es en sangre para que chequemos si Ok. tenemos esa enfermedad. Bueno, pero que estén los médicos pendientes. Gracias, Perfecto, Mónica. gracias. Y estoy con Claudia. Hola, Claudia. Hola, buenos días. ¿Qué nos vas a platicar, Claudia? Bueno, pues yo también soy sobreviviente de cáncer de tiroides. A mí me detectaron a los 40 años, casi 41, pero realmente este tipo de cáncer está así como un poquito olvidado por su baja incidencia que hay. Entonces yo también tuve muchos síntomas, sobre todo. ¿Cuáles síntomas? Pues tenía un bulto aquí en el cuello y aparte me ponía un poquito ronca, y muchas enfermedades al final como de gripe, cansancio, y los médicos no atinaban qué era, ¿no? Entonces a fin de cuentas me diagnosticó otro médico y me mandó el mismo día que me hizo la revisión del cuello, me mandó con el oncólogo ese día y me diagnosticaron la verdad muy rápido, me operaron y pues de ahí empezó todo el tratamiento que tuve. Ya realmente mi cáncer estaba un poquito avanzado, tenía 40 y tantos ganglios con metástasis, el tumor era de 6x8 y tenía un tumor en cada lado de la glándula tiroides. ¿Te quitaron totalmente la tiroides? ¿Recibiste radioterapia o No, quimio? solamente yodo radioactivo. El yodo radioactivo en los casos de la tiroides lo que hace es destruir las células tiroideas. Y ahorita estás con terapia de sustitución, tomando una pastillita todos los días. Sí. ¿Y estás bien? Sí, hasta ahorita estoy bien. Qué bueno, pues gracias por compartir con nosotros. Doctores, volviendo a estilo de vida saludable y detecciones oportunas, ahorita vimos, por ejemplo, en la cápsula que se habló de mamografía. ¿Qué tantas mujeres se podrá saber en realidad se hacen la mamografía de la población general? ¿Qué porcentaje? No Yo creo sabemos. que depende de la institución. Yo tengo entendido que el Seguro Social es cerca de un 30%, 35%, y es exactamente igual en la Secretaría de Salud. O sea que de cada 100 mujeres, solamente unas 40 en general se hacen una mastografía anualmente, que eso podría salvar su vida. Hay que recordar que el cáncer no duele cuando estamos en una etapa inicial. No esperen tener molestias en su glándula mamaria. El diagnóstico la va a hacer la mastografía. Son aquellas pequeñas calcificaciones agrupadas que se ven en la mastografía para llegar a detectarlo. Y eso no les va a doler. Cuando les duele es que el cáncer es avanzado. Entonces el cáncer es curable, pero si se detecta a tiempo. Y la mastografía eso lo va a hacer. Existen muchos tipos de cáncer y muchos de ellos son detectables a tiempo, pero alguien que nos esté viendo ahorita en su casa en la televisión diría, bueno, ¿qué estudio me puedo hacer? ¿O hay un estudio, porque esa es una pregunta común, que me detecte si tengo algún tipo de cáncer? Existen varios estudios, pero lamentablemente cada uno de ellos detecta una región. El PET es un estudio que está de moda, pero no es un estudio recomendado, no es un estudio de diagnóstico para cualquier tipo de cáncer. El PET es una tomografía más sofisticada, pero no ninguna guía internacional lo recomienda. Me gustaría también añadir que la autoexploración mamaria es fundamental, que antes de la mastografía pensemos en la autoexploración. Y la mastografía, como bien lo decía el video, es después de los 40 años. Algunas guías lo recomiendan después de los 50. Pero la autoexploración es importantísima porque desafortunadamente en nuestro país todavía el 70% de las pacientes que llegan con cáncer de mama llegan con estadios avanzados, localmente avanzados, es decir, etapas 3 y etapas 4. Ok, en cuanto a otros tumores que sean prevenibles, ¿qué otra cosa se puede hacer la gente? Porque tristemente ya vimos que no existe un estudio que determine si tienes cáncer en algún lado. Porque aparte aquí también quiero tocar el punto de la charlatanería que se da mucho en nuestro país. ¿Qué cánceres se pueden detectar oportunamente? Por eso ya dijimos, la historia clínica es clave para ver más o menos por dónde andas. Y doctora, si nos puede ayudar, ¿qué más podemos hacer? Sí, yo creo que es súper fundamental que el paciente, antes de hacerse un estudio, conozca bien su cuerpo y que en cuanto empiece a detectar alguna alteración, pida una valoración. Yo siempre les recomiendo a todos mis pacientes, por todo lo que he visto, de gente que sí es muy cuidadosa en su salud y que no se le detectó a tiempo,
que si en un momento dado el tratamiento que se le da no mejora el síntoma, una de dos, o pida un estudio más profundo o pida una segunda opinión médica, porque sí hay conciencia en la población, pero a veces el médico puede ser que falle. Entonces, dentro de los estudios que básicamente tendrían que hacerse, además de la mastografía del Papá Nicolau, en el caso de tubo digestivo, el estudio más sencillo es la sangre oculta en heces. Claro que esto no significa que quien llegue a sangrar es igual a cáncer, pero no es normal un sangrado y habría que estudiar qué está pasando, ya con algunos otros estudios más invasivos como puede ser una colonoscopía. Yo aquí quiero agregar que dentro de los tumores de tubo digestivo hay un gran tabú. Es muy glamuroso hablar de la mama, pero de lo que es colon, recto y ano no se habla. Y estamos viendo más incidencia, más casos de este tipo de tumores. Pero lo básico es que la gente conozca su cuerpo. Ya lo decían algunas de las personas del público, es que mi cáncer es bajo en incidencia, pocas veces se presenta y por eso como que no se sabía que tenía. Entonces es indispensable el conocerse. Y sobre todo romper esos tabúes, que yo lo he comentado aquí en el programa, que a veces vemos, me llega un paciente y me dice, sí he tenido sangrados cuando voy al baño, pero lo normal no es normal que sangren cuando van al baño. Si bien muchos puede ser por hemorroides, como comentamos ahorita en el corte, muchas veces puede ser otra cosa muchísimo más seria. Estoy aquí en el público con Ale, que me va a comentar qué pasó con usted, Ale. Pues a mí me empezó a salir una bolita. ¿En dónde? Aquí en el seno izquierdo. Y yo, pues fui al médico, ¿no? Como dicen ustedes, yo conocía mi cuerpo y yo veía algo raro. Entonces fui con los médicos y no solo con uno, fui varios. Y siempre me decían que era una bolita de grasa y que era una bolita de grasa y que no me preocupara. Pero, bueno, dije, pues no me voy a preocupar, pero seguí viendo, ¿no? Seguí viendo a otros médicos. Entonces un día soy catequista, andaba misionando y pues me dio un dolor y dije, no, pues esto ya como que ya no me suena bien, ¿no? Entonces una compañerita me dio para irme a hacer la mastografía. Que yo ¿Nunca se había hecho mastografías antes? Sí. ¿Cuándo había sido la vez anterior? Seguido me hacía, desde que me salió la bolita, siempre me la he hecho cada año. ¿Pero antes? Pero desde que me salió la bolita, ya me la hacía 2 veces para que me la estuvieran checando, ¿no? Porque eso. Ok, ¿y qué pasó? Y fue en mayo de hace un año. Entonces, pues ya fui al médico y todo, ya me hicieron. Y ese médico, pues me dijo, ¿sabe que hay algo raro en su mastografía? Y pues él me mandó aquí a donde me están atendiendo y pues sí era cáncer. Pero como dice, pues yo llegué con tiempo, no me quitaron mi seno, me operaron, no me quitaron mi seno, pero sí estoy tomando quimios por 5 años que las voy a tomar, 5 años, y me están dando calcio para mis huesos, para que las quimios no me dañen los huesos. Pero pues ahora sí que tuve suerte. Entonces estar pendiente, como dice la doctora, de su cuerpo, y insistir, si el doctor no le dice, pedir otra opinión, que también ya lo comentaron los doctores. Claro que sí. Gracias, Ale. Sí. Y tenemos otro comentario de Janet. Hola, buenos días, vengo del Grupo Reto. Tengo 4 años con lo que es el cáncer. ¿En dónde? Tengo cáncer de mama, después me dio metástasis ósea, después me fue a mediastinos y ganglios linfáticos. Ha sido un proceso bastante difícil porque han sido quimios, diferentes tipos de quimios. Afortunadamente se redujo el tumor, llegué pues ya en etapa 4, nunca me revisé, nunca pues yo me tocaba. Y obviamente ya no me han podido operar porque bueno, como ya la tenía en diferentes lados, pues me dicen que mi sistema inmunológico está muy bajo e iba a provocar pues que eso me debilitara más, ¿no? Han sido diferentes tipos de quimioterapia. Ahorita hablaban ustedes, bueno, yo sé que el cáncer es una enfermedad multifactorial, la cual no sabemos, bueno, por qué nos da. Yo amamanté, tuve a mis hijos a los 25, bueno, todo lo que a ustedes comentaban, ¿no? Pues efectivamente no hay nadie en mi familia con cáncer, pero me doy cuenta
que sí hace falta información o uno siempre cree que a mí no me va a pasar. Janet, ¿qué le dirías a la gente que te está viendo en su casa? Que se autoexploren, que empecemos a ver por nosotras mismas, porque las personas que padecemos el cáncer de mama somos personas que tendemos a estar siempre controlando todo, a estar siempre aquí y allá, tenemos mucho estrés, no tenemos una alimentación balanceada. Entonces es muy importante empezar a cuidarnos, y si ya tenemos la enfermedad, que a mí lo que me ayudó mucho estar en Grupo Reto, ayudar emocionalmente, empezar a ayudarnos y empezar a tratar de ayudar a la demás gente, ¿no? Es una enfermedad muy difícil, pero que con ayuda podemos salir adelante. Muchas gracias. Como vemos aquí, es un caso en donde no había factores de riesgo y aún se presenta, que eso también es importante que la gente lo sepa. Los factores de riesgo te aumentan el riesgo de que tengas la enfermedad, pero no necesariamente estás exento de no tenerla. Doctor, ¿algo quería comentar? Sí, yo daría el mensaje de que efectivamente conozcamos nuestro cuerpo. Si tenemos un dolor que antes no teníamos, ponerle atención. Si teníamos una bolita en el cuello, y si conocemos nuestro cuello y si nos encontramos una bolita, esa bolita hay que irla a explorar, hay que ir con el especialista. Si tenemos un dolor intestinal que se diagnostica como colitis, ir con el ginecólogo, ir con el gastroenterólogo, acudir con el médico para que nos diga qué es lo que está pasando y no dejar pasar esa molestia. Una radiografía de tórax, un ultrasonido abdominal, un ultrasonido pélvico, endovaginal, el Papá Nicolau, todos esos son herramientas que nos ayudan a detectar el cáncer a tiempo. Pero el conocerse a sí mismo y acudir con el especialista a tiempo, eso es esencial. Perfecto, Oscar. Hay muchas llamadas y comentarios. Nos dice Marta mi hermano tiene cáncer de testículo. ¿Qué porcentaje hay de tener una recaída? Me detectaron epididimitis. ¿Eso tiene relación con el cáncer de próstata? Libertad, tengo 39 años. A los 34 empecé a ir al ginecólogo porque la leche no se me quitaba y yo le dejé de dar pecho a mi hijo. Tenía 9 años solamente. Fui al ginecólogo y me mandaron a una clínica de mama. Después me dieron una pastilla que se fue para que se fuera la leche, pero me dieron de alta. Me detectaron algunos quistes y me hicieron una mastografía, pero a veces siento molestias. ¿Qué más es lo que puedo hacer? Esto podría ser tal vez un sinónimo o algunos síntomas de cáncer. Guille Bolsón, tengo una duda. ¿La carne es un factor determinante para tener cáncer y osteoporosis? Es momento de hacer una pausa y regresamos. No se vayan. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Mañana también hablaremos acerca de un tema muy interesante. Los hijos son capaces de crear su proyecto de vida. Hay un dicho que dice así: muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y aunque no quisiéramos que fuese así, parece que en la educación a veces esta es la realidad. De acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, durante el año 2013, 1 millón de alumnos abandonaron la escuela en sus diferentes niveles. En la primaria fueron 104,366 alumnos y alumnas. En la secundaria 345,376 y en bachillerato 645,705 alumnos. Y luego, con datos más recientes de la Cámara de Diputados, nos enteramos que México tiene un índice de deserción escolar del 50%, lo que nos sitúa como uno de los países con más alta deficiencia terminal educativa dentro de América Latina. Pero ¿por qué ocurre o por qué se da esta situación en nuestro país? ¿Qué estamos haciendo mamás y papás o qué es lo que estamos dejando de hacer? ¿Son en realidad nuestras hijas y nuestros hijos capaces de hacer precisamente un destino? ¿Qué tanto los estudios, desde luego, van a apoyar al mismo de ello? Bueno, seguramente este tema requiere de mucha atención o mucha más de la que pensamos o la que evidentemente se le ha dado. 53 41 44 35 es el teléfono para que se comuniquen en este momento y con mucho gusto les apartamos un lugar. Este es el resumen de la primera parte del programa. Los programas educativos, ahí deberían existir todos los factores de riesgo que participan en el cáncer para que el joven, el niño, comience a ser más consciente de que le puede pasar.
el fumar. Lo ven tan lejos los niños y comienzan a fumar ahora, dicen que a los 10, 11 años, y ese es un factor de riesgo tan importante para cáncer de pulmón, que es de los primeros que causan mortalidad en nuestro país. Además de que se está dando una mayor frecuencia en cáncer, también se están diagnosticando más casos. Actualmente creemos que es por los productos tóxicos con los que nos relacionamos. Tenemos que utilizar filtros para evitar el cáncer de piel. Los alimentos, tenemos más conocimiento de cuáles son los alimentos que pueden ser cancerígenos. Hay más campañas, aunque insuficientes creo yo, pero hay más campañas de detección temprana. Sí hay un número mayor de casos. Esto va muy ligado a que la expectativa de vida es mayor y por lo tanto, como somos más longevos, podemos tener también mayor predisposición. Es realmente la falta de educación desde la niñez lo que hace falta para que la gente empiece a pensar sobre esta enfermedad. En el caso de las mujeres, pues lo que ya sabemos, cáncer de mama, y en el caso de los hombres, pues cáncer de próstata, por orden de frecuencia. Y luego cáncer de estómago, o sea, hay varios cánceres. ¿Y pulmón? Sí, también, claro. Una de las quejas más importantes son los cambios en el estilo de vida, estas horas de trabajo muy prolongadas, con hábitos de comida rápida, hacer campañas masivas en donde acercarse a la mejor a los nutriólogos es muy bueno. Nos encontramos en el Laboratorio de Patología del Hospital Infantil de México. La patología es una área de la medicina en la cual nos dedicamos a ver biopsias de pacientes enfermos. Cuando a un paciente le toman una biopsia en algún otro servicio del hospital y es traída aquí al servicio de patología, lo primero que hacemos es identificar en la pieza, por ejemplo esta que es un apéndice cecal. Nosotros la medimos, tomamos algunas fotografías y vemos si tiene algún tipo de lesión macroscópica que podamos identificar. Le medimos, tomamos algunas fotografías y se realizan algunos cortes, los cuales se van a poner en este tipo de cápsulas. Esta cápsula se pone el corte aquí adentro, la cerramos y la llevamos a otro proceso especial. Después de que tenemos el corte en la cápsula, esta se va a introducir en este aparato especial, el cual va a llevar un proceso aproximadamente de 12 horas. El aparato lo que hace es ponerle parafina a este tejido para después ser cortado en un aparato especial que veremos más adelante. Después de que sacamos el tejido del aparato anterior, vamos a obtener una muestra como esta, en donde queda el tejido en medio, la parafina alrededor y se va a colocar en un aparato que se llama microtomo. Este microtomo lo que va a hacer es cortar el tejido en láminas muy delgadas para montarlo en una pequeña lámina de vidrio para verla al microscopio. Estos cortes se hacen de esta manera y lo que vamos a obtener es un corte parecido a esto que tenemos aquí. Esta lámina se va a poner en el microscopio y la vamos a ver la patología o la enfermedad que tengan los pacientes. Una vez que tenemos el corte que realizamos en el laboratorio anterior, esta laminita la vamos a meter en el microscopio y vamos a poder observar con detalle la patología que tuvo el paciente directamente en este microscopio. Este es un ejemplo de lo que nosotros vemos en el microscopio, esa imagen de un corte histológico de un tejido de un niño enfermo. Entonces lo que hacemos nosotros básicamente en patología es ayudar a hacer diagnósticos más precisos y específicos de las enfermedades que tienen los pacientes. Al tener un diagnóstico más específico de la enfermedad del niño, los clínicos pueden dar un tratamiento más dirigido hacia la enfermedad que tengan los pacientes. La palabra biopsia también asusta mucho normalmente a los pacientes cuando dices tengo que tomar una biopsia porque inmediatamente la asocian con cáncer. Esto no es totalmente real, puedes tomar biopsias para muchas otras cosas. Y luego preguntan por qué se tarda tanto en el resultado de una biopsia. Ahí lo tiene la cápsula, quedó perfectamente claro todo el proceso que tiene que pasar un tejido hasta llegar a un diagnóstico. Ahora, doctores, hay una pregunta. ¿Se está diagnosticando más cáncer en jóvenes o está apareciendo más o qué sucede? Sí, yo quiero comentar al respecto. De acuerdo a las estadísticas que tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología, tanto en el servicio de tumores mamarios como de tubo digestivo, tenemos que un poco menos del 20% de los casos son menores de 40 años. Entonces, esto es súper importante porque quiere decir que antiguamente se pensaba que el cáncer era a partir de los 50, por la longevidad, pero no, hoy en día, como bien lo vimos con algunos de los participantes, se les ha detectado en menos de 40 años. Entonces, es importante que aparte de conocer el cuerpo,
el hecho de ser joven no lo excluye a uno de tener un cáncer. De acuerdo a las estadísticas americanas, y esto solamente para enfatizar que tenemos que cuidarnos, 1 de cada 3 hombres podrá tener un cáncer en el transcurso de su vida perdón, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres. Entonces no es para salir corriendo y ponerse mal, más bien es para cuidarnos y saber que tenemos un alto riesgo de poder tener esta enfermedad, pero que si la diagnosticamos a tiempo puede ser curable. Doctora. Sí, yo quería también aclarar eso, que de acuerdo a las normas oficiales en todas las instituciones, quieren que se practique la mastografía arriba de los 50 años y que el Papa Nicolau, por ejemplo, también se realice hasta los 55 o algo así. Y en la práctica, yo como citóloga veo cáncer cervicuterino, cáncer del cuello del útero en mujeres adultas. El cáncer se incrementa a medida que aumenta la edad y muchos dicen, bueno, pues ya no tengo hijos. Sí, pero tienen vida sexual. Ahora la vida sexual se ha hecho más prolongada y ese esposo puede ser promiscuo, aunque ella se porte bien, y entonces el factor del virus del papiloma humano ahí está presente. Va a una institución y le dicen, tu papá Nicolau ya no, porque ya tiene 55 años. O tu mastografía ya no, o no te lo practiques porque todavía no tienes 50. Y sí hemos visto un incremento de cáncer mamario en mujeres jóvenes. Entonces ahí yo les diría, por favor, aparte de la autoexploración en mujeres jóvenes, practíquense en el ultrasonido, ya que es el método que podría detectar alguna cosa en glándula mamaria. Y si sienten algo, sí se debe de practicar también la mastografía. No podemos decir un grupo de edad, sino porque se está incrementando el cáncer. Como decíamos, hay más cáncer, se están detectando más, pero la vida ha hecho un cambio total en nuestro país. Hay mucha más industrialización, hay un cambio completamente. Y en mama, por ejemplo, se ve que hasta 5 o 10 años antes aparece cáncer mamario que en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Es el sedentarismo, es la obesidad, es ese estilo de vida genético, la automedicación, que si la amiga toma anticonceptivos o toma terapia hormonal para no tener bochornos en la menopausia, pasan años y años con esas terapias. ¿Qué está haciendo? Pero tenemos más cáncer. Doctora. También otro de los factores importantes desde el punto de vista psicológico y social es este término que llamamos nosotros cancerofobia. Por un lado tenemos pacientes que están muy temerosos porque tienen estos antecedentes y estilos de vida no saludable y niegan que pudiesen tener la enfermedad. O por el otro lado tenemos pacientes que son sumamente aprensivos y que abusan en ocasiones pues de estos estudios y que a la larga también estar sometidos a cuestiones de radiación pueden predisponer. Entonces es muy importante que esto sea una balanza. Yo creo que se ha hecho énfasis y de lo que me toca ver a mí muy frecuentemente en cuidados paliativos es aquellos cánceres avanzados que llegan al final de la vida y que cuando les preguntamos pues ¿qué pasó? Pues tuve muchos síntomas, pero por seguir mi ritmo de vida los estuve ocultando con automedicación, como dice la doctora María Teresa, y esto pues a la larga oculta los síntomas que pueden dar pie al diagnóstico temprano, oportuno y salvar la vida a tiempo. Ay, si me permite nada más tantito. Sí, yo creo que la mujer es más consciente para checarse y es la que corre más y es la que tiene más temor de decir puedo tener cáncer, pero ustedes los hombres son muy difíciles. Pueden tener molestias y decir, no tengo nada. No quieren hacerse nada. Pueden estar sangrando, correcto, y decir, tengo hemorroides porque soy estreñido. Y no quieren irse a hacer una colonoscopía, no quieren que les hagan simplemente un tacto rectal para cáncer de próstata. Aquí entre nos, y perdona a mi marido si me está escuchando, pero me dice, ¿tú quieres que le mande monos de peluche al doctor? Porque lo mando al urólogo a la revisión. Y una vez un urólogo en cancerología me decía, después de los 70 años, doctora, ¿ya para qué? Que ya no vaya. Y digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que para qué? Pues yo creo que en todas las etapas de la vida debe de haber una detección temprana y deben checarse aunque tengan 70 años. ¿Qué tema tan tabú del cáncer de próstata y el tacto rectal en hombres? Y de verdad todo lo que está oculto, no es la primera vez que hemos hecho un tema así, pero todo este lenguaje, por ejemplo, de bromear con que entonces para ir al urólogo hay que llevarle un ramo de rosas o una caja de chocolates. Sí, claro, es una broma que se hace de forma muy genérica, pero la verdad es que es mucho más serio, porque entonces se pensaría que yo no voy a ir porque entonces por temor a que me vaya a gustar. Esto es simplemente algo que tiene que ver con la salud, con la prevención, que es lo más económico que puede haber.
Y creo que todo este humor muchas veces entonces deja de sensibilizar a la población masculina principalmente, que como bien dice la doctora, es miedo. Poco nos acercamos a los médicos y esto nos aleja todavía un poco más, porque los hombres entonces no debemos sentir, o sea, no debemos llorar o tenemos que aguantarnos ante un dolor o una enfermedad, y más aún si tiene que ver con nuestros órganos sexuales, entonces no los vamos a exponer, y menos a los hombres. Me parece que hoy en día... Ridículo. Ridículo, exactamente. Es miedo, son más miedosos. ¿Siempre se requiere una biopsia para diagnóstico de cáncer? Sí, se debe de confirmar. Y yo como citóloga les digo, yo puedo decir, aquí en su Papá Nicolau hay un cáncer, pero nadie me lo va a creer hasta que se confirme, ni siquiera con la colposcopía, sino con el estudio histopatológico, que es la biopsia. La biopsia es determinante. Sí, doctor. Perdón, algunas excepciones. Por ejemplo, en el caso de cáncer de hígado, si tenemos una imagen tomográfica y un marcador alfa-fetoproteíno de más de 400, eso es diagnóstico sin necesidad de la biopsia. Un tumor en sistema nervioso no necesariamente requiere una biopsia, pero sí en la mayoría de los casos se requiere la biopsia. ¿Por qué o qué determina que un tumor sea mucho más agresivo que otro? Son diversos los factores. La edad es uno de esos factores, complementando lo que se decía hace un momento. En mujeres y en hombres menores de 40 años, se ha visto que la epidemiología, la historia natural de la enfermedad es mucho más agresiva. Veíamos el ejemplo del cáncer de mama metastásico. Pero es más agresivo en jóvenes. Es más agresivo los tumores en realidad en jóvenes. No hay que generalizar. También existe el factor genético. Hay aberraciones genéticas que producen que los tumores sean mucho más agresivos. Veíamos otro ejemplo de una lesión mamaria que puede ser de muy lenta evolución, de difícil diagnóstico, que puede tardar mucho tiempo en crecer. Cada patología es distinta, pero sin duda el factor genético intratumoral, la edad, son dos de los factores más importantes. Y la diferenciación del tejido. Si un tumor es indiferenciado, que cuando lo ve uno al microscopio, si es vamos a pensar, un cáncer de mama, y no podemos saber de dónde o qué parte de la mama viene, que es muy indiferenciado, es de conducto, es de lobullar, o sea, no sabemos, muy indiferenciado, ese es de más mal pronóstico, y es por eso cuando es mucho más rápida. Desgraciadamente. En cambio, cuando es más, decimos esto es más específico, decimos esto es de un crecimiento más lento y puede ser que tenga una mejor respuesta al tratamiento. Yo quiero agregar que, como bien decía el doctor Villalobos, hoy en día cuando se toma la biopsia nos dicen el nombre y la familia del tumor, pero ya se hacen análisis mucho más profundos, moleculares, en donde puede haber dos personas con el mismo cáncer y justamente a uno le va muy bien y a otro mal. Y eso nos lo explica a nivel molecular, la constitución del tumor. Lo interesante de esto es que hoy para los tratamientos ya de cáncer tratamos de personalizarlos, ya no decir solamente el mismo tratamiento para todos los tipos de cáncer de cualquier origen, sino de acuerdo a las características específicas del paciente se dirige el tratamiento. Perfecto. Sí, es decir, ya se ha avanzado la ciencia lo suficiente para que no sea todos los cánceres de colon se tratan igual, todos los cánceres de páncreas, sino sabiendo exactamente las características moleculares de las células. Y eso también nos ayuda, a saber el pronóstico del paciente, o sea, nos ayuda a saber qué terapia, pero también nos ayuda cómo le va a ir a ese paciente. Perfecto. Sí, muchos comentarios y llamadas. Fernando Mendoza nos dice, en México, ¿dónde se pueden hacer estudios genéticos para detectar el factor genético de carcinoma en recto grado 2? Rebeca Flores, ¿con qué avances tecnológicos sé si tengo cáncer? Mi abuela murió por cáncer de mama. ¿Cuál es el riesgo de tenerlo? Jair, ¿qué opinan ustedes sobre el compuesto que contiene la marihuana que detiene la metástasis de algunos cánceres agresivos? Rosa Blue, si mi padre tuvo mielosis múltiple, ¿qué porcentaje? Mieloma múltiple, sí, aquí dice mielosis. Mieloma múltiple, ¿qué porcentaje tengo yo de padecer cáncer? Respirando con Valor nos dice, los pacientes no están solos, existen asociaciones que los pueden apoyar de forma gratuita. La diverticulitis es precursor de cáncer de colon. Maya, tengo 34 años y hace un año me extirparon un quiste en el seno y en noviembre tengo una mamografía de rutina. ¿Con esto es suficiente o tendría que hacer más exploraciones? Leticia Navarro, ¿de qué sirve que te hagan estudios? Yo me los hice siempre y no me hacían caso hasta que ya estaba muy mal.
Xochitl Estrada, ¿cuáles son los estudios de detección para cáncer o problemas de páncreas, ya que es de los más difíciles de detectar? Pilar Cadena, tengo 51 años, padezco de sangrados vaginales, tengo conocimiento de que el muicle ayuda a curar hasta el cáncer cervicouterino. Lo he estado tomando y me ha ayudado, pero me gustaría saber la opinión de los doctores acerca de esta planta medicinal. Mi hijo tiene cáncer de testículo, nos dice Teresa González. Mi esposo acaba de fallecer. En el seguro nos dijeron que tenía un mieloma múltiple. En el IMSS lo estaban diagnosticando lumbalgia. Demasiado tarde lo llevamos con un doctor y le detectaron cáncer en los huesos. ¿Esto es genético? Bueno, pausa y regresamos. No se vayan. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Todos los lunes en este programa donde tratamos los temas de salud les hacemos una atenta invitación, y es que el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez busca estimar la incidencia de hipertensión arterial en la población de la Ciudad de México. Bajo un seguimiento a largo plazo, es decir, 10 años, identificando los diferentes factores biológicos, genéticos y sociodemográficos que se asocian a la población o a la aparición de la hipertensión en esta población. Esta invitación está abierta para las mexicanas y mexicanos residentes de la Ciudad de México, no solo de la delegación Tlalpan, de entre 20 y 50 años de edad que no padezcan diabetes, hipertensión o enfermedades de tiroides o cardíacas. En el caso de las mujeres, no estar embarazadas, pudiendo incorporarse desde luego después del mismo embarazo. Cada 2 años se realizarán sin costo alguno estudios de laboratorio clínico, medición de presión arterial, talla y peso, así como evaluación de hábitos de alimentación y actividad física. Los estudios se realizan en un máximo de 2 horas y media en un solo día y cada 2 años. La verdad es que es preocuparse por su salud y desde luego la prevención. Para más informes comuníquense al 51 66 40 00. Vamos a ver a continuación una cápsula acerca de medicina integrativa. Este centro se abrió hace casi 6 años con la intención de ver al paciente no solamente como un ente biológico, sino como un ente biopsicosocial. Esto quiere decir abarcando como todos los aspectos que consisten al ser humano. Nosotros tenemos actividades que están divididas en 5 áreas. Tenemos el apoyo psicológico, que es a través de terapias grupales, tenemos las terapias ocupacionales y luego tenemos otro tipo de actividades que tienen que ver con mente-cuerpo, y en estas son como meditación, tai chi, qigong. Tenemos otras actividades que son creativas o expresivas, y estas tienen que ver con terapia de arte. Últimamente, hace 2 años, incorporamos al servicio lo que es el servicio de acupuntura. Este servicio de acupuntura lo incorporamos con el único objetivo de tratar de ayudar a los pacientes en todos los síntomas que salen a través de la enfermedad, por el propio tratamiento. La acupuntura en el CAI nace de la necesidad de atender a los pacientes de una forma complementaria. Estoy ahorita en cancerología, pero vengo aquí al INCAN y fui diagnosticada con cáncer de mama desde el 2012. Tomo acupuntura, nos ayuda pues a litigar lo que son dolores y muchas cosas, y pues nos sentimos mucho mejor. La acupuntura ayuda a evitar efectos secundarios, por ejemplo, la neuropatía, y a combatir los que causa sobre todo la quimio o la radioterapia, como la náusea, el cansancio, el dolor. Da mucho alivio en muchas cuestiones de dolores, alivian muchas cosas que tenemos de síntomas, nos dan buenos resultados en la acupuntura. El beneficio que tiene el paciente que está en tratamiento con quimioterapia actual y viene a la acupuntura es que no presenta o presenta menos efectos secundarios de estos tratamientos. El único requisito que tienen que tener los pacientes es que sean pacientes del Instituto Nacional de Cancerología. Además, nosotros tratamos al cuidador primario y a los trabajadores del INCAN, esto debido a que el cáncer no solamente afecta al paciente, sino a todo su entorno, y es nuestro objetivo tratar a los pacientes como un ser biopsicosocial. Antes venía casi seguido, que será una vez a la semana, pero ahorita con lo que he tenido mejorías, pues ya me citan por lo regular cada 15 días, pero sí, lo que es acupuntura, la verdad es que es algo muy fascinante para todos. Actualmente la oncología integrativa está muy en boga en el mundo.
y nosotros somos los pioneros en México que incluimos la acupuntura en el tratamiento del cáncer. Qué bueno que existen centros como este para ayudar al paciente de una manera integral. No nos olvidemos nunca que somos seres humanos, una persona completa. No eres nada más la enfermedad, sino eres todo un ser. Y estoy aquí con Tere, que me va a platicar su caso. Hola, Tere. Sí, hola, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. Yo fui diagnosticada con cáncer de linfoma no Hodgkin en el 2009 y me hicieron 12 quimioterapias y 40 radiaciones. Yo sentí mucho la necesidad de buscar ayuda psicológica y gracias a Dios encontré al grupo, la Fundación Conocer para Vivir. Ahí me ayudaron muchísimo, ahí recibí la terapia que yo necesitaba. Ahí aprendí a cambiar mi modo de pensar, a aceptar mi enfermedad y a vivir feliz, con calidad de vida, a pesar de lo que me estaba ocurriendo. ¿Y ahorita estás bien, Tere? Sí, gracias a Dios, estoy muy bien. Pues muchas gracias por compartir con nosotros. Sí. Gracias, como les digo, es un ser humano completo, entonces todo cuenta, la parte psicológica es importantísima. Importantísima. Sí. Muchas gracias, Sí, Tere. sí, Miguel Ángel, Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué nos vas a decir? Bueno, soy Miguel Ángel, soy sobreviviente de cáncer de testículo, vengo de Oncoayuda. A diferencia de todos los que están aquí presentes, yo fui diagnosticado en 2009. Después de todo un proceso muy, muy fuerte de errores médicos que me decían que era enfermedades en las vías urinarias, pasan 3 meses hasta que yo llego a un especialista y me detecta que es cáncer de testículo. En ese momento se me viene la vida encima. Yo busco ayuda psicológica en México, jamás la encontré. Lo que escuchaba siempre es que tú no eres mujer y tú eres muy joven para padecer cáncer. Yo me pongo a buscar información por internet, no la encontré nunca en México, la encontré en otro país. Es como llego a esta fundación y ahí me dan este estilo de vida de empoderarme como paciente, informarme y sobre todo hacerle las preguntas adecuadas al médico, perder este estigma de que es que el médico me va a tocar y me va a tocar en las partes íntimas, me va a tocar que me desnude ante doctoras, ante enfermeras. Todo este tabú me doy cuenta después que me podía haber ayudado si lo perdía. Parte de eso es lo que en Oncoayuda se hace. Llevamos información desde primaria hasta universidades, que es lo que hacía falta. Se me queda muy presente, hace 3 meses fuimos a una secundaria y jamás en su vida sabían que el cáncer de testículo está entre los 15 y 35 años de edad. Y es muy frecuente en los niños. Ellos me decían, pero pues es que mi mamá o mi papá me dicen que no puedes tocarte ahí. Al nosotros desarrollar técnicas para dar lúdicas y poderles ayudar para que se exploren, llevamos un calzón enorme y huevitos de unicel. Se los ponemos y es impresionante cómo pierden el miedo y empiezan a detectar los tumores ficticios que tiene cada una de las prótesis. Y se emocionan tanto que empiezan a hacer muchísimas preguntas. Cuando los profesores, empiezan a llevarle la contraria, ellos mismos se paran y le dicen, perdóname, pero me están enseñando algo que va a salvar mi vida. Eso es la importancia, yo creo que es lo más importante en la lucha contra el cáncer, el tener la información adecuada y acercarse y perder el miedo a los médicos. Tú estás en tratamiento. Actualmente estoy en cuidados paliativos, he tenido 4 recurrencias, la última llegó para quedarse, y la tengo con metástasis en las lumbares y en el coxis. Ok, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este mensaje tan importante. Definitivamente autoexplorarse, ya lo dijeron los doctores, inclusive desde chicos aprender a hacernos, incluso nosotros los hombres también. Así es, perder el miedo. Muchísimas gracias. Miguel, déjame pasarme para acá para que Juanita nos cuente lo que ella nos quiere decir. Hola, Juanita. Hola. Bueno, buenos días. Yo vengo de Respirando con Valor. Yo fui diagnosticada en el 2012 de cáncer de pulmón después de un mes de haber estado hospitalizada que no sabían que tenía. Ha sido un proceso muy difícil, como lo decían ya los doctores, las doctoras, cuando nos dicen cáncer tenemos la idea de que nos vamos a morir, ¿no? Entonces fue muy difícil.
sí me decían, pasa con el psicólogo, no sé, a mí no, en ese momento no me parecía, o sea, yo buscaba culpable nada más, ¿no? En mi caso yo me acerqué a Dios, busqué la paz, empecé a buscar información porque es un tratamiento carísimo, así como dice el compañero, no hay asociaciones, en mi caso de cáncer de pulmón, yo hablo a muchas asociaciones y me decían, nada más es cáncer de mama, cáncer de diferentes tipos de cáncer, pero cáncer de pulmón no. Incluso hasta la trabajadora social del hospital en que estaba me decía, pues tienes que pagarlo porque al rato que te cueste más, ¿qué vas a hacer? Pero sí era notorio que era porque es cáncer de pulmón y dicen, es cáncer de pulmón, te lo buscaste, cuando a veces ni siquiera has fumado. Entonces encontré la asociación Respirando con Valor, me apoyó, actualmente llevo 4 años, sigo como paciente. Algo que le quiero decir a las personas es que el hospital El INCAN está lleno de gente cuando vamos a las consultas, y cuando hay talleres tan informativos que yo asisto, ves ni una tercera parte de todos los pacientes que habemos ahí. Entonces es muy importante, si ya estás en esto, si ya estás pasando por este camino, informarte y seguirte informando y conocer y saber que no es exactamente una sentencia de muerte, que tienes una oportunidad de vivir con una buena calidad, pero informarte. Ok, gracias Juanita. Gracias, doctores. Yo creo que vamos a empezar a responder algunas de las preguntas y Oscar que nos lea más, porque aparentemente hay muchas dudas allá afuera. A una paciente le dijeron que tenía leucemia encapsulada. ¿Qué pueden decir sobre esto? Yo no había escuchado. Doctores. No, bueno, en realidad me parece que el término muy usado es encapsulamiento o tumor encapsulado, cuando se habla de un tumor en etapa temprana que está limitado a una región. Supongo que a eso se refiere la pregunta, pero ese término no es médico. Ok, y encapsulado normalmente es benigno, no es... no necesariamente. A veces sí se les llama a tumores encapsulados cuando están nada más limitados a una región o limitados por alguna membrana, pero en el terreno de la leucemia no creo que aplique. Ok. ¿El microondas causa cáncer? No que se sepa. Ok. ¿Por qué tengo convulsiones si tuve un tumor en el sistema nervioso central? Como secuelas, perdón. Sí. Como secuelas de la tumoración, y lo importante es que hable con su oncólogo porque probablemente le pueden dar algún anticonvulsivante para que no esté teniendo estas convulsiones. Sí, también esa misma pregunta decía que aún tiene cáncer. A veces es complicado establecer entre enfermedad residual o fibrosis o en realidad si es cáncer. Probablemente si está en vigilancia y tiene convulsiones, probablemente nada más sean secuelas, daños por el tumor y el tratamiento, y no necesariamente tenga cáncer. Una persona que tiene cáncer de vejiga dice que sale muy caro el tratamiento. Si conocemos alguna institución donde le puedan ayudar. Se pueden comunicar a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Nosotros sí, ahí se atiende todos los cánceres. Me extraña de que el cáncer de pulmón si no se acercó a la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Sí, menos a los niños no, como hay más asociaciones que se refieren a eso. La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer tiene ese teléfono 55 34 90 85 para que se puedan comunicar, y con mucho gusto. Perfecto. ¿El hepatocarcinoma o cáncer de hígado, qué calidad de vida tiene? Yo creo que va a depender mucho de las etapas clínicas en la que se encuentre cualquier tipo de cáncer, si es temprana o avanzada, pero independientemente de eso, yo creo que los cuidados paliativos, hoy en día la gente tiene que saber más acerca de qué es un cuidado paliativo. A mí me gustaría mucho que la doctora lo explicara, porque se pueden meter los cuidados paliativos desde etapas muy tempranas para que la calidad de vida del paciente sea mejor. Doctora, si nos explica. Sí, de hecho, la nueva tendencia es que cuidados paliativos no sea sinónimo de fase terminal o últimos días de vida, sino que los cuidados paliativos y los cuidados de soporte sintomático se incluyan desde el momento del diagnóstico. Esto es, si un paciente al momento que se diagnostica el tumor
tiene síntomas como dolor, fatiga, náusea, vómito, qué sé yo, estos síntomas que brotan de la enfermedad sean paliados para poder tener una mejor calidad de vida y por supuesto ser mucho más apto para el tratamiento, porque de repente con tanto dolor de 3 meses o 4 meses, pues bueno, ya el individuo viene drenado de toda esa energía, ¿no? Energía que se necesita para los tratamientos. Y en el caso de no tenerlos, pues acompañarlo durante todo el periodo que impacte la enfermedad con aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales, que es mucho de lo que ustedes han comentado el día de hoy, que es necesario con la otra parte de la moneda que no es solamente física. ¿Por qué si hemos hablado de factores de riesgo les da cáncer a los niños que no han tenido ningún factor de riesgo? Una probabilidad pudiera ser algo genético. Okay. O los factores de vida que llevó también la mamá y que puedan influir en el producto cuando se está gestando. Hay varias llamadas y hemos visto en el público a varias personas que hicieron un peregrinaje antes de llegar a su diagnóstico y esto evidentemente puede ser una falta del médico, de que no estemos detectando a tiempo las situaciones. ¿Qué recomendaciones le damos a un paciente que sigue con sintomatología, que haya duda? Porque obviamente pues, la institución médica debería responder, pero para que no se diagnostique tardíamente un tumor. Yo lo comentaba hace rato, que si un paciente llega, tiene un síntoma, le dan un diagnóstico, le dan un tratamiento, y si en un lapso, yo les digo 2, 3 meses no mejora, entonces que pidan o un estudio más profundo o una segunda opinión. Sí. Yo pienso que, primero, la información. Tenemos la obligación como ciudadanos y como pacientes y familiares de pacientes de empaparnos de la enfermedad que tiene nuestro paciente, en primer lugar. Segundo, pedir una segunda opinión por un especialista calificado. Tercero, evitar la charlatanería, evitar la medicina alternativa, porque muchos pacientes llegan a nosotros cuando ya experimentaron mucha de esta medicina falsa y llegan en estadios avanzados. Y lo más importante es que cada año acudan a una revisión por un médico especialista. Ok. Sí, Yo doctora. quería más comentar que luego a veces esos medicamentos de charlatanería, algunos dicen, bueno, aparte, siga su quimioterapia que se le está dando. No, no es aparte, porque pueden interferir en el tratamiento de esa quimioterapia. Entonces pueden dañarse en lugar de ayudarse, ¿no? ¿Hay prevención en cuanto al cáncer de ovario? Yo diría que hay detección temprana. Si la mujer tiene síntomas de colitis y esos no ceden, y yo le daría un mes de un tratamiento, hay que hacerse un ultrasonido transvaginal, que es el método que puede detectar una lesión a nivel de ovario en una etapa temprana. Ahorita en cancerología lo estaba sugiriendo la doctora Gallardo, que fuera cada 6 meses. Sinceramente creo que el costo es muy alto para la general de todos nosotros los mexicanos, para hacérselo cada 6 meses, pero es la manera en que ella dice que es la detección así del ultrasonido transvaginal. ¿Hasta qué punto los servicios de salud podrían soportar ese gasto? Lo dudo. Lo que sí nosotros en la Asociación de Lucha contra el Cáncer tenemos como uno de nuestros objetivos el participar en políticas públicas, y ahora ya está cáncer ovárico en Seguro Popular. Qué bueno, eso es una cosa buena que importante saber, el Seguro Popular hasta dónde llega. Y vamos a hacer un corte, vamos a regresar con Óscar a que nos lea otras preguntas para tratar de contestar todas las dudas que quedan en el último bloque que tenemos hoy aquí en Diálogos en Confianza. Ya regresamos con ustedes, no se vayan. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Bueno, ¿y de qué tema hablaremos el lunes de la próxima semana aquí en este programa de Diálogos en Confianza Salud? Hablaremos del Día Mundial del Corazón. Y es que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud celebran el 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón. Y este año se llamará, o el lema será, Da poder a tu vida. Y es que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo. Pero ¿qué es lo que hacemos con el corazón? Hablando, por ejemplo, hoy de cáncer, todas las enfermedades que tienen que ver con el corazón. ¿Cuál es la alimentación? ¿Cuál es el ejercicio? ¿A qué edades se puede presentar? ¿Cuáles son los especialistas a los que debemos acudir? En realidad, ¿estamos cuidando nuestro corazón? ¿Le estamos dando una buena calidad de vida a todos nuestros órganos y a este que es de los más importantes? De eso y más hablaremos la próxima semana. Así que les ofrecemos un lugar
lugar para que vengan a participar, a preguntar, a compartir su testimonio y a escucharlo de viva voz de las y los especialistas. 53 41 44 35 es el número para que llamen y nos vemos el próximo lunes. Resumen de la segunda parte. De cada 100 mujeres, solamente unas 40 en general se hacen una mastografía anualmente, que eso podría salvar su vida. Hay que recordar que el cáncer no duele cuando estamos en una etapa inicial. No esperen tener molestias en su glándula mamaria. El cáncer es curable, pero si se detecta a tiempo, y la mastografía eso lo va a hacer. La autoexploración mamaria es fundamental. Sí. Que antes de la mastografía pensemos en la autoexploración. Dentro de los tumores de tubo digestivo hay un gran tabú. Es muy glamuroso hablar de la mama, pero de lo que es colon, recto y ano no se habla. Efectivamente, conozcamos nuestro cuerpo. Si tenemos un dolor que antes no teníamos, ponerle atención, ir con el ginecólogo, ir con el gastroenterólogo, acudir con el médico para que nos diga qué es lo que está pasando y no dejar pasar esa molestia. Una radiografía de tórax, un ultrasonido abdominal, un ultrasonido pélvico, endovaginal, el Papá Nicolau, todos esos son herramientas que nos ayudan a detectar el cáncer a tiempo. El hecho de ser joven no lo excluye a uno de tener un cáncer. Cuidarnos y saber que tenemos un alto riesgo de poder tener esta enfermedad, pero que si la diagnosticamos a tiempo puede ser curable. El cáncer se incrementa a medida que aumenta la edad y muchos dicen, bueno, pues ya no tengo hijos. Sí, pero tienen vida sexual. Pues tuve muchos síntomas, pero por seguir mi ritmo de vida los estuve ocultando con automedicación, como dice la doctora María Teresa, y esto pues a la larga oculta los síntomas que pueden dar pie al diagnóstico temprano, oportuno y salvar la vida a tiempo. El Camellón de Supervivientes de Cáncer es un proyecto en el que queremos empezar a identificar a los pacientes que han terminado el tratamiento de la enfermedad y que se encuentran dentro de este periodo posterior, que es el de regresar a la normalidad y a su trabajo, a su vida y demás. Es una nueva normalidad, si bien es cierto que no están enfermos ahora, sí han tenido pérdidas en la salud y en otros aspectos como sociales y familiares, psicológicos, desde luego. La finalidad es reconocer este trayecto que han recorrido y, por otro lado, poner de manifiesto que el cáncer no es igual a muerte, que si hay un montón de personas que han pasado la enfermedad, que han podido recibir los tratamientos y que ahora se han reincorporado a la vida productiva, feliz, es un mensaje como positivo para aquellos que están iniciando el tratamiento de que también tienen esa posibilidad. Y por otro lado, también queremos quitar un poco ese estigma de cáncer igual a muerte y combatir esta creencia de que no voy al doctor, ¿qué tal que me dice que tengo cáncer y me muero? Al contrario, hay que ir al doctor, que aunque nos dijera que tenemos cáncer, sabemos que hay muchas personas que ya pasaron por esta situación y que están vivas y felices. Lo que queremos al hacer actividades como la del Camellón u otras en donde nosotros conmemoramos cada año en el mes de junio el Día del Superviviente de Cáncer, es que estas personas que pasaron la enfermedad empiecen a unirse, creen una comunidad de apoyo. Sí, es muy importante esa relación y ese rapport que pueden establecer unos con otros, porque los que no hemos tenido la enfermedad o los que la tratamos, pues sí nos podemos tener una posición empática, pero nadie va a saber cómo te sientes, cómo ha sido el trayecto, qué tan difícil es como alguien que lo ha pasado igual que tú. Hay comunidades de supervivientes, hay un número mayor del que imaginamos. Nosotros estamos haciendo un registro de supervivientes de cáncer en donde queremos que todos aquellos que han pasado la enfermedad se registren y empiecen a formar parte de esta comunidad y que nos den además algunos datos que nos serían de utilidad para crearles programas, cursos y actividades que los uniera, que los fortaleciera y que nos ayudaran también a ser ellos los mejores abogadores por la detección oportuna y el diagnóstico precoz.
Vamos a tratar de corresponder las preguntas que nos han estado llamando. Doctores, ¿existe algún estudio preventivo general para diagnosticar cáncer? No, existe una serie de estudios. Ok, no existe uno específico. Mi hermano tuvo un seminoma. ¿Qué tan factible es la recaída? Poco frecuente. Poco, pero puede pasar. Más curables. Tuvimos aquí ya un caso en el público que ha tenido recaídas. La epididimitis, que es una inflamación del epidídimo, una parte del sistema urológico masculino, ¿se asocia al cáncer de próstata? No. No. Infección. Tengo molestias en mis mamas posterior a la lactancia. ¿Se puede asociar a cáncer de mama? No. ¿La carne da cáncer y se asocia a osteoporosis? No. Bueno, se ha relacionado a cáncer, sí, hay estudios que lo avalan. La carne semicruda, roja específicamente hablando, se ha asociado a mayor incremento de cáncer de colon. Y en cáncer de colon también el aumento de proteínas, sobre todo animales, y la baja ingesta de fibra. Así Es importante la combinación. ¿La marihuana protege contra el cáncer? No. No hay estudios aún. No hay ningún estudio que avale lo que se dice que la marihuana protege contra el A cáncer. lo mejor da más, no sabemos. ¿Hay algún estudio genético para cáncer de recto? Más bien, estudio molecular para dirigir la terapia en caso de una etapa avanzada. Pero eso es ya cuando está diagnosticado. Exacto. Este es un paciente que no ha tenido, pero en su familia ha habido cáncer de recto. Ahí pudo haber un virus del papiloma humano, que ahora hay más cáncer de recto asociado al virus. Okay, más bien cáncer de canal anal. Cáncer de canal anal asociado. Que es una cosa muy pequeñita, el recto ya es la última parte del colon. Sí. Y existen algunos casos de cáncer hereditario, pero no existe el estudio. Son estudios familiares que pueden prevenir el cáncer en los demás integrantes. Preguntaron ya de riesgos de cáncer de mama, ya se habló ampliamente de esto. Mi papá tuvo mieloma múltiple, ¿poder padecerlo yo? Cualquier cáncer. No. Cualquier cáncer, pero no existe, no necesariamente si alguien tuvo mieloma múltiple, no es tan hereditario como otros tipos de cáncer. Por eso es importante que vayan a una consulta de genética, para que lleven todo el árbol, bueno, todos los antecedentes familiares, se construya el árbol y se defina si hay probabilidades o no. El hecho de tener un familiar no es igual a voy a tener cáncer. ¿La diverticulitis se asocia a cáncer de colon? No. Las enfermedades inflamatorias sí. Crónicas sí se les ha asociado a cáncer de colon, pero la de diverticulitis como tal, no. No, la diverticulitis además aparte se presenta en una o dos etapas, porque si no normalmente el protocolo requiere que quites el colon a la tercera. Así es. ¿Los quistes en las glándulas mamarias me pueden dar cáncer? No, son benignos. No, aunque existen algunos tumores de mama que son compuestos, tienen elementos quísticos asociados a lesiones malignas. No hay que hacerlo a un lado, pues. Pero la enfermedad poliquística de mama no da. Sobre todo en la adolescencia, que hay muchos quistes de mama, no todas las niñas van a tener cáncer. Ok. En cuanto al cáncer de páncreas, ¿hay un método de detección temprana? No, generalmente ese es el problema, por lo cual se encuentra en etapas avanzadas. Tristemente el páncreas. Exacto. Yo les digo cuando he dado yo clases a los alumnos que el páncreas se enferma muy poco, pero cuando se enferma en serio y tristemente no hay una manera de detectarlo. ¿El bucle como tratamiento, esta hierba, funciona? Yo no la conozco. Yo tampoco. La desconozco. Desconocemos aquí ningún estudio del herbolario. Ahora sí, Oscar, directo, vámonos con las preguntas que queden. Nos dice Blanca Pérez Alba, ¿cómo detectar el cáncer de estómago o bien cómo prevenirlo además de la alimentación? Bueno, la detección es a través de un estudio endoscópico. Es la forma de detectar el cáncer de estómago. Y hay que ver si no hay Helicobacter pylori, que es una bacteria que se asocia algunos casos de cáncer de gástrico, pero no científicamente todavía no está demostrado que todos que tengan la bacteria van a tener cáncer. Porque aquí en México hasta el 70% de la población sana ha estado en contacto con Helicobacter. No quiere decir que el 70% de la población va a tener cáncer de estómago. Pero alguien que tenga síntomas recurrentes tipo gastritis, sí hay que hacer un endoscopiar para detectar. Sí, por supuesto. Y se contagia por saliva. Cuidado. Y por endoscopios, ok. Nos dice Criseldo García López, ¿qué opinan acerca de que los productos del campo vienen contaminados con sustancias químicas como pesticidas? ¿En esto es cierto? Si es así, entonces, ¿qué podemos comer? Cuando tratamos de comer saludable, frutas, verduras, nos salen con que vienen contaminadas. Un fertilizante se ha asociado. Se ha asociado el cáncer, pero lo que compramos en el súper, porque esta es una cosa difícil a contestar ahorita. Sí. ¿Te puede dar cáncer por las cosas que estés comprando en el súper? No. Pues, no, existen leyes regulatorias que enfatizan el no uso de sustancias carcinógenas. Sin embargo,
Por ejemplo, en el caso de carnes embutidos, con conservantes, sí se les ha asociado a cáncer. Entonces hay que ver que sí, que no, es bastante amplio contestar eso. Y aquí lo ideal sería una dieta balanceada siempre, sobre todo tendiendo a lo sano. Claro. Adriana Martínez Galindo, mi hermano cree e insiste en que todos tenemos cáncer en el cuerpo, así como tenemos cándida, y que a algunas personas se les manifiesta en algún momento de la vida sin que puedan hacer nada para evitarlo, en lugar de poder prevenirlo. Ustedes expertos, por favor, pueden señalar por qué esto no es cierto para que mi hermano entienda que está en un error. A ver, hay algo muy importante que sí hay que enfatizar. Diariamente nuestro cuerpo se va reparando. En esa reparación puede salir una célula anormal y favorecer un cáncer. Sin embargo, afortunadamente tenemos sistemas de reparación que detectan lo anormal, lo tratan de reparar y si no es factible, pues lo eliminan. Cuando este sistema de reparación complejo no funciona, se puede dar un cáncer. De cierta forma tiene esta persona razón al decir que sí podemos, que sí puede haber, pero no convivimos. Digamos. Sí, claro. Sí, pero que no está o sea, no diario, no. O sea, tenemos sistemas de reparación que identifican algo anormal, lo reparan o lo eliminan. Claro. La cándida tampoco es normal en nuestro cuerpo. Pero es parte de la flora normal de algunas áreas. Exacto. De algunas áreas, porque ahora también existe toda esta teoría de la cándida que dicen que estamos invadidos de cándida. La cándida es un hongo que vive normalmente en algunas de las cavidades del organismo de manera normal. También eso hay que aclararlo. Sí. Normalmente si tienes candidiasis, porque ese es un punto importante, es que tienes tu sistema inmunológico deprimido y se nota, no nada más tienes cándida, como la gente que siente bien el ojo y tienes cándida. Y ese sistema inmune deprimido también puede hacer que esa multiplicación de las células no se controle y por eso dice que puede causar cáncer, ¿no? Claro. Nos dice Bere Medina, hablan de prevenir, pero ¿qué hacer cuando se va con el doctor y sale con que usted es cancerofóbica, que ya lo habían comentado, y en un tono burlón de lo mismo que se hacen estudios en el tiempo que toca si los doctores no saben ni qué? O sea, este equilibrio que se buscaba desde un principio, ¿no? ¿Qué decir? Mala ética, definitivamente. O sea, puede haber cancerofobia, pero también puede haber ignorancia de decir, a mí no me pasa. En mi casa no hay, de mi familia no hay cáncer. Eso definitivamente hay que olvidarlo. O sea, a todos nos puede dar cáncer. Pero como los testimonios que han dicho, que sus médicos les dijeron, no se preocupe, usted vaya a casa, no tiene nada. Muy mala ética. Y meses después ya es la información y la comunicación entre el paciente y el médico. Si el médico no le informa bien sobre los riesgos que tiene ese paciente de padecer cáncer y tiene antecedentes familiares de cáncer, hay una mala comunicación y mala información. Entonces creo que lo importante es la comunicación. Si el paciente puede tener riesgos de desarrollar una recaída, otro cáncer, o en realidad sí tener cáncer, creo que tiene que ir con un especialista ético. Y sobre todo que la cancerofobia, como ya lo comentaron, es un arma de dos filos, porque la gente que de verdad no tiene y se está haciendo estudios radiándose continuamente, se puede causar un cáncer por estarse radiando. Claro. Esta es una llamada recurrente, nos lo dice Yolanda López junto con otras personas. Me gustaría que hablaran acerca del cáncer de tiroides y por qué tan poco común se le escucha. Bueno, hace rato en los testimonios decían que es muy raro y no es tan raro. De hecho, 1 de cada 4 mujeres puede padecer cáncer de tiroides. Lo que pasa es que es una enfermedad que se puede diagnosticar fácilmente si se explora y el tratamiento es 100%, bueno, en la mayoría de los casos es curable con cirugía, con yodo, pero es más común de lo que pensamos. Okay. Nos dice María Elena Navarro, ¿en dónde se ubicaría el cáncer por papiloma en una mujer que ya no tiene matriz? ¿Y es riesgoso el cáncer de tiroides? Bueno, el papiloma, está hablando papiloma del virus, del papiloma. Bueno, si ya no tiene matriz, se puede presentar en vagina y se puede presentar en vulva también. O sea, también. Mujeres sobre todo que les quitaron la matriz y creen que porque les hicieron histerectomía, o sea, quitarles la matriz, ya no tiene el virus del papiloma, están mal. Siempre hay que seguir revisando a esa mujer porque el virus puede estar en las paredes vaginales o en la vulva. Ese es un punto importante. Entonces, una mujer que ya le quitaron el útero porque tenía virus, porque son muchos ginecólogos dicen, tienes el virus, te quito la matriz. Y yo encuentro por citología en un raspado en las paredes vaginales y encuentro el virus. A lo que voy es,
se tienen que seguir haciendo revisiones ginecológicas. Eso es importantísimo, porque la creencia común es: te quitaron la matriz, no tienes que volver a hacer un papá Nicolau nunca. Se queda podemos encontrar el virus ahí. Okay. Es cierto, hay que revisarse, pero muchas mujeres piensan, bueno, si ya no tengo matriz, ¿para qué me hago papá Nicolau? Pero puede haber. Y algo importante son los virus asociados a cáncer. Entonces, sí, el área genital es la más común, pero bien lo decía el doctor, también puede haber cáncer de cabeza y cuello asociado a virus de papiloma humano, e incluso otras localizaciones poco frecuentes. Laringe. Ojo. Ok, bueno, pues se nos fue el tiempo. Oscar, te quedaste con todavía un costal de llamadas. Lo sentimos muchísimo, tratamos de contestar lo mayor que se pudo. Les damos gracias al público. Compartir ustedes sus experiencias para nosotros es muy importante. A ti que nos estás viendo de casa, a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy, gracias por toda esta información tan valiosa. Y Oscar, como todos los lunes, es un gusto compartir contigo aquí el programa. Igualmente un gran placer y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Muchas gracias nuevamente. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.